Ya estoy grabando, creo. ¿Aparece el botoncito? Sí, Ari, ahora ponle pausa para que deje de grabar y empieces a grabar No, así nomás para Doctor, iniciar. buenos días. El día de hoy estamos con el doctor Félix Medina. El doctor nos va a hablar del tema de hipertensión arterial y le doy el pase, doctor. Ok, gracias, Camilo. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que todos bien, todos con salud, que es lo más importante, y siempre cuidándose. En verdad, les quiero solamente, en principio, agradecer en primera oportunidad a ustedes que están los participantes en este certamen, a una hora ciertamente incómoda, pero doblemente agradecido por su disposición y por estar presentes acá. Y en segundo lugar, al comité, no menos importante, evidentemente, al comité organizador, que ha tenido una idea excelente, no necesariamente por invitarme a mí, sino por escoger el tema, y yo creo que es vigente, es muy importante, ya entenderán ustedes por qué a lo largo de la discusión que vamos a hacer, esperemos no tomarnos mucho tiempo y no cansarlos, pero yo lo considero, en general se considera como muy relevante, y lo vamos a poner también en un poco el contexto de lo que se habla ahora mucho de esta entidad como COVID-19. No vamos a hacer muchos comentarios al respecto por varias razones. Una, que eso es una cosa que todo el mundo habla y ya a veces cansa un poco, y la idea tampoco es que estemos muy repetitivos. Pero más ahora es el enfoque de hipertensión arterial. Entiendo que todos están interesados en más o menos de alguna manera compensar las circunstanciales condiciones que tenemos ahora de docencia y en general de compartir con ustedes momentos. Entonces a veces es un poco difícil hacerlo tradicional y tendremos que hacer un intento para que de alguna manera, por lo menos en esta patología, estemos más o menos actualizados y tengan en cuenta que siempre estoy a disposición de ustedes. Entonces, sin mayor preámbulo y nuevamente agradeciendo por todo, empezamos nuestra discusión de hoy, y efectivamente el tema es enfermedad hipertensiva o hipertensión arterial. Tengo entendido que el público es muy diverso, de diferentes grados de nuestra universidad en general, por lo tanto hemos tratado de hacer un poco de homogenización de conceptos en general útiles, pero definitivamente con un aspecto clínico también relevante y práctico para que tengamos una cosa muy básica e indispensable para poder entender esta enfermedad que, dicho sea de paso, no entendemos del todo, pero algunas cosas sí las tenemos claras. La agenda que vamos a desarrollar muy rápidamente a lo largo de los minutos siguientes. Ven ustedes 8 puntos en la agenda, y cada punto tiene 3 o 4 o 5 mensajes claves que yo quiero que lleven a la casa y por lo menos que lo razonen. Esta conferencia está siendo proporcionada a los organizadores, y o sea que no tienen más que solicitarla sin mayor problema al respecto. Entonces, siempre es fascinante la parte histórica. A mí me gusta mucho siempre tener un contexto para que sobre todo vean ustedes que, curiosamente, esta entidad que ahora hablamos mucho y que pega mucho a nuestra humanidad, en realidad no es tan reciente como ustedes pueden imaginar. Uno se preguntaría, bajo 3 puntos claves o los 4 puntos claves que vamos a desarrollar acá, ¿cuál es la evolución de esto? Y lo primero interesante es cuál es la fecha de nacimiento de esta entidad como tal. ¿Cuándo se reconoce? Y sorprendentemente, ustedes ven acá que en la India, o un texto así como nosotros hablamos pues de un Brownwell, hablamos de un Guyton, un Gano, o sea, textos clásicos, claro que esto tiene un mucho mayor nivel, porque es el texto hindú más importante de medicina, donde ustedes observan que tiene más de 184 capítulos, 1120 enfermedades descritas, y donde por primera vez se habla de enfermedad del pulso duro, y así fue conceptuada hipertensión arterial. Estamos hablando del siglo 300, o sea, estamos hablando de hace más por arriba de los 1800 años. Si alguien pregunta la fecha de nacimiento de esta entidad como tal, esa es la fecha de nacimiento, 1800 años de historia. Nadie habló mucho de esto hasta que vean ustedes lo sorprendente. Estamos hablando ya de los años 1400, o sea, digamos que 1000 años después, recién el genial Da Vinci comienza a hacer descripciones interesantes. Sus dibujos son espectaculares, no solamente por lo artístico, sino por el tipo, era un genio, y es el primero en reconocer al corazón como un músculo, y definitivamente sus gráficos claramente ayudaron mucho a entender la anatomía. Y muy pegadito a esto, 100 años después, observen que los saltos son impresionantes, 1000 años, 100 años después. 100 años después, recién el profesor Sir William Harvey fue el primero que conceptúa algo que todos ustedes ahora saben. Saben que la circulación cómo viene. Nadie se le va a ocurrir que va a los pies, sino todos sabemos que va hacia el corazón. Bueno, a quien se le ocurrió y lo pudo demostrar fue a William Harvey en su texto monumental que se llama Motus Cordis, donde se describe claramente la circulación sanguínea, sistémica y cardíaca.
Sigamos con la historia muy rápidamente y observen esto, 100 años después. Observen esos saltos que son impresionantes. Tomó 100 años después para que a otro genial Hales se le ocurra hacer un experimento. En el año 1727, un poco cruel para nuestra actualidad, pero de hecho fue una cosa útil. Lo que hace este sujeto, hizo este individuo, este investigador pionero, es que canaliza una cosa descabellada, introduce un catéter, un tubito de vidrio a la arteria, como ustedes ven acá, del cuello, de la yugular de una yegua, y coloca una columna de vidrio y observa qué pasa con la sangre. Para nosotros parece muy elemental, pero en esa época nadie podía imaginar lo que podía pasar. Y efectivamente esa columna comienza a elevarse. Y ahí es cuando ya uno se da cuenta que, bueno, pues entonces la sangre tiene que estar circulando, el corazón lo está bombeando, y eso origina una fuerza con que la expulsa por un conducto de vidrio, que en este caso iban a ser las arterias. Hasta que, nuevamente, casi 50, 60, 100 años después, digamos que redondeando las cosas, otro salto de 100 años fue el primero, Ludwig, que fue el primero que logra el primer registro de la presión arterial con un quimógrafo en humanos. Vean ustedes los saltos, hemos saltado rápidamente la historia, 1800 años, un recorrido muy rápido, en breves 2 minutos de lo que puede significar esta historia. Pero ya en forma práctica, vean una cosa histórica, un poquito más cercana a nuestras épocas, estamos hablando de los 1896, digamos que 1900, es decir, casi 120 años atrás, recién se diseña el primer esfigmomanómetro hecho por Riva-Roche. El principio sigue siendo el mismo, se describió en una gaceta italiana de medicina, donde describe con todas estas mediciones originales lo que significó el primer invento interesante para poder documentar la presión arterial. Este dispositivo, como ustedes entenderán, por más que sean modernos, se ha mantenido como principio. Claro, lo de mercurio ya no se usa tanto y los brazaletes están siendo reemplazados en forma interesante muy recientemente. Pero esto no tendría valor si no se puede interpretar, porque yo puedo tener el aparato y no sé cómo usarlo. Bueno, eso se lo debemos a Korokov. Ustedes en sus clases alguna vez han escuchado de Korokov. Korokov fue un ruso, un cirujano ruso, pero era genial, el tipo era un genio, y lo que hacen, ese documento que está puesto en ruso, yo no sé ruso, de repente alguno de ustedes sabe ruso, puede descifrar lo que dice ahí, pero créanme que es así, y lo que describía él era lo impresionante que sigue vigente. Estamos hablando de una publicación de 1905, o sea, hace 115 años, esto sigue vigente y lo seguimos usando, bajo otras modalidades, pero lo seguimos usando. Nos referimos a los famosos ruidos de Korokov, donde después vamos a describir que el primer ruido se refiere a la presión sistólica y el último ruido se refiere a la presión diastólica. Entonces, un brochazo muy rápido de la historia. Lo concluyente es que estamos hablando de una enfermedad muy antigua, 1800 años, ha pasado muchas postas para poder entenderse bien de qué estamos hablando. El siguiente tema que yo quiero discutir con ustedes acá es efectivamente darle un sustento, no por decirle que solamente lo estoy felicitando al comité que haya tomado este tema, sino la pregunta científica como ustedes deben pretender. Ustedes son nuestros alumnos, ustedes son de nuestra casa eventualmente y de pronto, bienvenidos, y no sea nuestra casa que esté escuchándonos, igual somos todos interesados en la medicina, estudiantes, etcétera. La pregunta acá no es estar diciendo por qué escoger el tema, gracias por escoger el tema, etcétera, etcétera, ni esto, sino dar un sustento científico. ¿Cuál es el sustento científico de por qué discutir este tema? ¿Por qué es importante que ustedes gasten sus minutos de su vida sentados o escuchando este tema? 4 puntos claves, yo quiero que eso sí lo graben en sus cabezas. La primera razón fundamental es esta. Lamentablemente, vean ustedes lo que significa prevalencia, qué tan frecuente es esta entidad. Si uno saca cifras actuales, estamos hablando de una entidad que está entre el 30 al 45%. ¿Qué significa? 1 de cada 3 de los adultos que están dando vueltas en sus casas, en sus ambientes, en sus grupos de amigos, 1 de cada 3 será hipertenso sin darse cuenta. A veces no se da cuenta. Pero puede ser tan abominable como 45%, o sea, cara o sello, a ti te tocó o a mí no me tocó. Esa es la historia real de lo que significa el impacto en frecuencia. O sea, sería totalmente inadecuado no saber esto. Es como que en nuestro país ustedes no sepan lo que es tuberculosis, ustedes no sepan lo que es diabetes, ni obesidad, hipertensión. Tienen que saberlo independiente de qué especialidad escojan. Lo más dramático está en estas cifras más o menos que no son exactas, pero nacionales. Como ustedes ven acá, hablamos de 30% de nuestro país, por arriba de 5 millones de personas hipertensas. Hablamos de una población diabética de casi 1,5 millones a 2 millones de diabéticos dando vuelta. Muchos de ellos lo saben, otros no lo saben.
hablamos de casi más arriba de 5 millones de obesos. Ahora que está muy popular la palabra de obesidad y el índice de más de 30, esa es la población. Y hablamos de mucha gente, 70% de la población, un montón de gente, que tiene algún problema de colesterol. Esos son los llamados factores de riesgo y para rematar la cosa en latinos, 25% de síndrome metabólico. Reparen en esas entidades. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan enfermedades raras, les gustan signos raros, síntomas raros, pero esto es indispensable que lo sepan, porque es importantísimo diagnosticarlo y curiosamente son entidades que uno diagnostica con elementos muy sencillos, con herramientas muy sencillas. Entonces, la reflexión es que es altamente frecuente. Sin importar las cifras que se acuerden, esta entidad que vamos a discutir es extremadamente frecuente. En cardiología es la más frecuente, es la más mala de todas. Y el segundo argumento es este. ¿Qué significa del punto de vista de impacto? Observen en esta era del COVID. Todo el mundo se escandaliza, claro que es lamentable que se muera la gente, pero vean lo que pasa con hipertensión arterial en el mundo. En el mundo, de la gente que se muera por infartos, la mitad es por hipertensión como causa de fondo. En el mundo, la gente que se muera por un evento cerebrovascular, una hemorragia, un infarto cerebral, más de la mitad son hipertensos. En números crudos, por año, hay cerca de 17 millones de personas que se mueren por enfermedad cardiovascular. La mitad de ellas es por hipertensión arterial, casi 10 millones. O sea, lo que ustedes escuchan de 10.000, 5.000 muertes, 2.000 muertes para hipertensión, lamentablemente eso no es nada. Mucho más gente se muere por hipertensión arterial y sus complicaciones. Otro segundo motivo por qué han tenido acierto en escoger esta entidad y tienen que saberla. Todos debemos saber lo mínimo indispensable de esta entidad, que es lo que pretendo que ustedes ahora conozcan. Y pegadito a este tema es el famoso tema que ustedes también han escuchado, valga la redundancia, de hipertensión no controlada. Cuando alguien le dice, usted es hipertenso, y la pregunta inmediata que ustedes tienen que hacer, ¿está controlado o usted no está controlado? Y alguien le dice jocosamente, no, no estoy controlado, pero ya veré cuando me controlo. Bueno, el sujeto que no está controlado siendo hipertenso, vean en la lámina, significa 1.5. Para los que me entienden, de hazard ratio significa 60% de posibilidades de que te mueras. Y 1.7, 70% de que tengas una muerte por enfermedad cardiovascular, o mortalidad por toda causa o mortalidad cardiovascular. Estamos hablando de una entidad que mata, no solamente es frecuente, sino que mata y peor aún si no está controlada. Eso es un tema que ustedes deben estar muy claros. O sea, no solamente acaba la tarea en descubrir hipertensos, sino tratarlos bien, ya que no podemos curarlos. Para que tengan una idea, en Latinoamérica, de cada 4 latinos que nos morimos, en algún momento, una de esas muertes es por la enfermedad cardiovascular, para que vean el impacto de lo que estamos hablando. Y detrás de esa muerte, hipertensión es la que más impacta y la más relevante propiamente de esa entidad. Y el tercer punto interesante para que veamos el sustento, cómo nos va del punto de vista de diagnóstico y tratamiento. Hemos dado cifras muy escalofriantes. La pregunta es, bueno, pues con 1800 años de historia, ¿cómo hemos hecho la tarea? ¿Cómo estamos haciendo la tarea? ¿Cómo ustedes van a hacer su tarea cuando ustedes ya terminen y eventualmente sean médicos famosos, ricos y famosos? Bueno, el tema es este. Lamentablemente en Europa, siendo un país con muchos privilegios, solamente la mitad de sus hipertensos están controlados. En Canadá, 60%. En Estados Unidos, 53%. O sea, cara o sello. A ti te tocó y a ti no te tocó ser controlado desde el punto de vista estratégico. Pero estamos hablando de sociedades con muchos recursos, con alto nivel científico. Ahora, ¿cómo le va a Latinoamérica en el mundo primeramente? Y las cifras publicadas en el año pasado, con 89 países evaluados. Estamos hablando de un estudio gigantesco, donde se evaluó y se hizo la pregunta, ¿cuántos hipertensos están controlados? Y la cifra, para hacerlo corta la historia, es esta. Solamente el 33% está controlado. La tercera parte. 1 de cada 3 está controlado. Y si nos vamos rápidamente a Latinoamérica, cifras aproximadas, como ustedes siempre han escuchado, y eso es lo que adolece nuestros países latinoamericanos, que hasta ahora no aprendemos a hacer eso, a ser exactos. Mucho hablamos, mucho especulamos, y no sabemos exactamente los números. Estos son cifras aproximadas, pero vean ustedes lo que significa en rangos. Tratamiento, la mitad. Conocimiento, la mitad o la tercera parte. Control, 6%, a lo más te doy 20%. O sea, el tema es escalofriante, es muy malo, una entidad muy antigua, muy frecuente, nos pega mucho y en latinos nos pega más y encima no reaccionamos. El cuarto argumento es esta lámina que tiene a propósito del COVID. Y en esto quiero que presten atención antes de que se me duerman, lo que significa el COVID en este contexto.
ustedes van a ver curvas interesantes. Hay una curva acá que es la primera curva, lo que le llaman la primera oleada, la que todo el mundo habla de que cuándo nos va a tocar llegar a la cúspide. Nadie lo sabe y todo es especulativo. Lo importante es que hay una curva en que está en pleno crecimiento. Los europeos están próximos ya a entrar en meseta, algunos dicen que ya están bajando, pero lamentablemente la historia epidemiológica dice que va a haber una segunda curva. El lío con nosotros, que creo que presten atención, es la tercera curva, que es la curva verde, que ustedes ven acá, que son enfermedades crónicas. Mucha gente, como está hablando todo el mundo de COVID-19, ustedes ven los noticieros, los periódicos, todo el mundo lo único que sabe hablar es ahora de COVID, y no están prestando atención a muchas enfermedades que están ahí, quietas y están avanzando. El peligro que tenemos es que si descuidamos estas enfermedades crónicas, hipertensión no se va a ir, no va a desaparecer, diabéticos no van a desaparecer, obesos no van a desaparecer. Bueno, estas enfermedades crónicas van a dar un punto, una oleada, porque esta gente que se descuida, porque no hay información, porque piensan que ya se curó, porque ya no le dieron importancia, lamentablemente va a comenzar a repuntar y va a significar un gran problema de salud que ustedes tienen que estar alertas en el diagnóstico y acaso en buena consejería. Como ven ustedes, es lo más preocupante que tenemos ahora. Eso no quiere decir que no nos preocupemos de COVID, evidentemente es vigente, pero no descuiden estas enfermedades crónicas que son lamentablemente endémicas, que significa que están ahí y no se van a mover de nuestras realidades. El tercer punto de la agenda que yo quiero desarrollar muy rápidamente con ustedes es, a veces a alguien le aborrece, no le gusta mucho la fisiología y la fisiopatología. Créanme que como consejo de viejo les diría yo que si quieren saber medicina, nunca olviden su fisiología y su fisiopatología. Esa les va a ayudar a entender muchas enfermedades y les va a ayudar a saber qué puedo hacer por esa enfermedad. Ya que lo ideal es hacer prevención, pero por lo menos qué puedo hacer. 3 puntos de recuerdo para no martirizarlos mucho. El primer punto de recuerdo es que estamos hablando de una entidad que le pega a las arterias, como ustedes bien conocen. Pero las arterias tienen mucho músculo, una estructura muscular importante, y esta arteria es la que se va a enfermar. La capa más fina que originalmente se enferma es, como ustedes saben, el endotelio, que es un tamiz que hay en la parte interna, una capa muy fina de células muy espectaculares, extremadamente funcionales, que le dan vida a esa arteria y provocan un estado de equilibrio. Justamente ese es el tema. Vean ustedes la gráfica hacia la izquierda de sus pantallas. A la izquierda de sus pantallas dice un endotelio sano. ¿Qué significa un endotelio sano? Significa un endotelio en equilibrio. ¿Qué significa en equilibrio? Tengo tantas fuerzas a favor como fuerzas en contra. Por lo tanto, estoy en equilibrio, estoy en un sistema de salud. El endotelio está funcionando bien, sintetiza un montón de sustancias, muchas antagónicas, y por lo tanto me mantengo en equilibrio. El músculo que está debajo, que es el músculo liso, evidentemente también tiene función adecuada. Se contrae cuando tiene que hacerlo y se dilata cuando tiene que hacerlo. O sea, todos felices, todos contentos. Pero ¿qué pasa cuando nos enfermamos? Y esa es la parte de la derecha, donde dice endotelio disfuncionante. ¿Qué significa un endotelio disfuncionante? Que ya se perdió el equilibrio. Hay un desorden, un caos, un montón de sustancias se dejan de producir, otras aprovechan el pánico y comienzan a ser producidas en forma exagerada, y el pobre músculo liso comienza a alterarse, comienza a hacerse fibrótico, ya no se hace tan elástico, ya no se hace tan amigable, el vaso se contrae, se hace muy rígido y comienza la enfermedad. Eso se llama disfunción endotelial, y eso es lo que ocurre en los hipertensos. Los hipertensos, el primer órgano que se va a comenzar a alterar es el endotelio, y al alterarse el endotelio le pega al músculo liso, y si le pega al músculo liso va a originar una enfermedad arterial propiamente, que es lo que ustedes tienen que recordar para lo que significa el resumen del tema. Nuevamente, si nosotros estamos vivos y estamos sanos es porque estamos en equilibrio. Tantas sustancias en contra como tantas sustancias a favor. Eso es equilibrio. ¿Qué hace que perdamos equilibrio? Los famosos factores de riesgo. No olviden, si yo tengo un factor de riesgo, llámese tabaco, soy gordo, sedentario, estresado, socioeconómicamente inestable, encima soy hipertenso, diabético, etcétera, etcétera, provoco estrés oxidativo. Y ustedes, si se acuerdan de lo que es estrés oxidativo, radicales libres y quiebran ese equilibrio, lo que significa endotelio sano. El segundo aspecto fisiopatológico que es importantísimo que ustedes tienen que tomar en cuenta es, bueno, ¿cómo me sitúo desde el punto de vista funcional? Sabemos que en líneas generales el corazón tiene 2 fases importantes, sístole y diástole. En sístole se expulsa la sangre y eso hace que las arterias se dilaten amigablemente. Pero si esas arterias están enfermas, no se van a dilatar tan fácil, van a ser
muy rígidas y no se va a poder cumplir esta función tan fácil. Y el corazón va a pagar la cuenta. De manera tal de que ustedes tienen acá un problema cuando las arterias se enferman. Al ser en arterias rígidas, poco elásticas, cuando yo quiero expulsar la sangre, va a tener problemas. Y eso es lo que origina que la presión se eleve como una de las cosas más importantes que ocurren para detectar esta enfermedad. En buena cuenta, entonces, cuando uno habla de presión arterial normal, no es solamente una presión la que tiene que saberse, son varios parámetros, pero dos cosas o tres parámetros que son imperdonables que no manejemos bien, ustedes como voceros de medicina. Propiamente la sistólica. La sistólica sencillamente representa la presión y producto de todo el volumen que se expulsa en cada sístole. Yo expulso un volumen X del ventrículo izquierdo hacia la aorta y eso lo bota a determinada presión. Si yo mido esa presión, esa es la presión sistólica. Cuando ya ocurrió esa sístole, tiene que ocurrir una diástole inmediatamente. No podemos parar. Solamente paramos cuando estamos muertos, pero tenemos que seguir viviendo. Entonces, ocurría la diástole, que significa llenado el ventrículo otra vez, pero las arterias tienen que estar no colapsadas, tienen que tener sangre. Al medir esa presión en esa fase diastólica, esa es la presión diastólica que ustedes ven acá claramente como 80 milímetros de mercurio. La presión diastólica representa la resistencia vascular. ¿Cuánto se ha contraído ese vaso? ¿Cómo está ese vaso después de haber ocurrido la sístole? Entonces, ustedes tienen dos parámetros que son importantísimos para que sepan ustedes su paciente. Aquí no tiene nada que ver con que sienta o no sienta molestia. Sencillamente es un número que no permite, digamos que, imprecisiones. Tiene que ser un número apropiado. Eso significa menor de 120 sistólica y menor de 80. De ahí viene la historia por qué 120-80, porque fisiológicamente es la presión que nos corresponde. Y un último parámetro que nunca deben olvidar es la presión arterial media. La presión arterial media es un continuum. No me interesa que estés en sístole, no me interesa que estés en diástole. Quiero tener sangre todo el tiempo, porque si no muero. Los tejidos no les interesa si estás en sístole o en diástole. Los tejidos quieren comer todo el tiempo porque tienen que vivir. Bueno, ¿quién le da esa presión? Es la presión arterial media. Es la presión que les mantiene un flujo constante, que les garantiza perfusión tisular. Y esa presión arterial media es en un rango de entre 60 a 110 milímetros de mercurio. Esos son los números que debemos recordar y propiamente para fines prácticos clínicos no olviden que su paciente no es solamente la presión máxima que mucha gente popularmente habla de la sistólica y no es solamente la presión mínima como la diastólica, tienen que tener las dos presiones normales y evidentemente inherente a ello la presión arterial media normal. Y el último punto para no mortificarlos más, que sí es importante que recuerden, es que la presión arterial tiene una fórmula mágica que yo siempre hablo en las clases. La fórmula que les va a servir a ustedes para saber qué hacer y qué está pasando. La presión arterial en general tiene dos componentes, dos factores. Las odiosas aritmética, geometría y cálculo, lo que llevaron ustedes en los primeros años, ahora sí nos sirven para entender bien esto. Y son dos factores. Si estos factores se alteran, todo se altera. Tienen que estar los dos normales. Y uno es el gasto cardíaco y el otro la resistencia vascular periférica. En hipertensión arterial clásica, la que estamos discutiendo hoy, el problema es las arterias. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que la resistencia vascular periférica se altera porque son arterias rígidas, duras, enfermas, ateroscleróticas, y eso significa un problema, porque al aumentar esa resistencia, ¿qué va a pasar con el producto? Aumenta y por tanto la presión aumenta. Y es lo que va a ocurrir. Yo, al inferir que la presión está alta, yo ya sé que este sujeto lo que debe tener es una resistencia vascular periférica incrementada. Ahora, todos seríamos felices si fuera la fórmula tan sencilla. Fue genial al poder diseñarse hace muchos años, pero esta fórmula tiene sus componentes, ustedes saben los componentes, y esa resistencia vascular periférica tiene dos componentes. ¿Cómo está esa estructura del vaso? Grueso, lumen estrecho, o cómo está esa pared, gruesa, aterosclerótica, fibrota, como para que ustedes vean qué cosa hay que hacer. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esta presión? Porque ustedes dicen, bueno, ¿y cómo la trato entonces? ¿Qué dirían ustedes intuitivamente? Sin saber, imaginemos que no sepan nada, que yo dudo que no sepan nada, evidentemente, pero imaginemos que no saben nada y solamente se tienen en cuenta la fórmula. ¿Cómo podrían ayudar a que esa presión baje? Bueno, evidentemente, no voy a bajar el gasto cardíaco, pero no le voy a quitar sangre al corazón. Lo que voy a hacer más inteligentemente es bajo la resistencia periférica. ¿Y cómo la bajo? Tratando al vaso, mejorando su función arterial. Pero ya ustedes se imaginarán por dónde va el tratamiento, que después lo vamos a describir claramente. La fórmula es más compleja, ya este es un gráfico a la mala para que confundirlos más, pero yo creo que estamos bien servidos con entender los dos componentes más importantes de gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. No olviden entonces el hipertenso
habitual, el convencional, es el hipertenso con resistencia vascular periférica incrementada. ¿Y por qué? Porque las arterias se han enfermado. Acabamos esta parte de recuerdo, puede ser odiosa, pero es útil. Pasemos nuevamente a la parte clínica que a ustedes les interesa mucho eventualmente y a definiciones precisas. Nosotros somos precisos, no estamos andando en palabras vagas o propiamente no claras. Cuando uno habla de presión arterial, que creo yo es medirla, evidentemente es fuerza del corazón, fuerza del flujo de sangre, la cantidad de sangre que fluye por las arterias. Pero aquí hay dos conceptos que ustedes tienen que dominar. Si ustedes ven este gráfico, a la izquierda de ustedes ven un aparatito que le está midiendo, lo que hizo Kolokov, medir la presión en el brazo. Pero a la derecha de ustedes, ven de sus pantallas, ven ustedes una presión que la voy a medir directamente en la aorta. O sea, aquí no me voy entre tinieblas, sino voy directamente, me voy a la aorta y la voy a medir. Bueno, ahí surge un concepto. La presión arterial central es aquella en donde yo puedo directamente irme a la aorta y medir a qué fuerza ha sido expulsada esa sangre. Eso se llama presión arterial central. Y ustedes entenderán que no es tan fácil de poder hacerlo. En cambio, lo que todo el edificio de información, todos los números que les he expresado a ustedes de la mortalidad, de las frecuencias, se han hecho en función de la periférica. Es decir, la presión que puedo medir de manera indirecta. Coloco mi tensiómetro, coloco mi brazalete en el brazo o en la pierna, y de ahí puedo escuchar los ruiditos y con eso sé a qué fuerza están yendo, pero indirectamente ya hubo un flujo que pasó del corazón a la periferia. Esa es la periférica. El primer punto, evidentemente, que hacer un homenaje a esto, cuando ustedes, muchos de ustedes estén por acabar, estén avanzando en sus años, lo que hoy han escuchado será historia, como un poco la historia de la India, cuando hizo 1800 años de la presión arterial. Lo que yo le voy a decir ahora probablemente ya será obsoleto, y cuando ustedes hayan acabado, estén ya culminando su formación, dirán, uy, esto es muy fácil, porque ahora se está trabajando en eso. ¿Cómo mido la presión arterial central? Claro, de manera cruenta, yo meto un catéter, me meto a la femoral, sigo mi anatomía, llego al corazón, llego a la aorta y le tomo una presión. Eso es fácil, pero cruento. Nadie va a hacer eso, pues comúnmente. Nadie de ustedes, a sus familiares, no le van a meter un catéter a su femoral para poder saber cómo está la presión arterial central. Ya se está trabajando en sistemas de tonometría. Yo tengo un sensor, como ven en la lámina, que lo puedo poner en la carótida, lo puedo poner en la radial, lo puedo poner en arterias periféricas, y con eso saco un dibujo que es exactamente similar. Y efectivamente, se está trabajando en estos aparatos, estos dispositivos, que miden la presión arterial central. Son dispositivos no invasivos. No pincho, no meto ningún introductor, no hago nada ofensivo ni dañino al paciente. El único dañino es para el bolsillo, porque hoy por hoy todavía estos aparatos son extremadamente caros, todavía no están disponibles para el uso común, pero sí obtengo una corrección lineal. Observen a la derecha que yo puedo, con estos aparatos, tener la presión exactamente igual como si lo midiera directamente la aorta. La medicina del futuro está trabajando en esos aparatos más sencillos para saber la central. Y evidentemente la central es diferente de la periférica. Sin embargo, están apareciendo aparatos, muchos, que pueden sensar en la carótida, en la misma arteria braquial, en la radial, inclusive digital. Eso es impresionante, como les digo, estén atentos. Muchos de ustedes de aquí a 4 años escucharán este tema y dirán que lo que escucharon hace 4 o 5 años estaba muy antiguo, ya eso ya no se usa, y es correcto, la medicina sigue avanzando día a día. De todas maneras, esto sigue vigente, porque esta presión periférica, esto se alcanza masivo. Acá sí puedo medir a 5 millones, 10 millones de personas sin problema alguno. Tengo que tener aparatitos nada más. La base de esto es que yo comprimo el brazo, comprimo la arteria, dejo de que fluya la sangre y después comienzo a soltar ese brazo, ese brazalete, y la sangre fluye con fuerza. Y la primera fuerza que yo recibo, esa es la que Kolokov identificó como el primer ruido, como es la presión sistólica. Pasa todo el escándalo de la sístole, ocurre la diástole, y el último ruido que estoy escuchando, eso será la presión diastólica, y eso es la presión periférica que yo puedo medir en el brazo, o puedo medirle en muchos lechos vasculares, todo lo que sean accesibles. Y efectivamente, puedo medirlo en varios sitios. Kolokov fue tan genial que dijo, esto es así, y la primer ruidito que yo voy a escuchar después de haber comprimido ese brazo y soltarlo, y escuchar ese primer chorro de sangre, eso va a ser la presión sistólica. Ocurrido esto, pasado el tiempo, pasado ya los varios segundos al respecto, la presión diastólica va a ser justamente el último ruidito que escuche, y así nació primer ruido de Kolokov, quinta fase Kolokov, describió varias fases más, pero la relevancia clínica está en la primera y la quinta fase para decir la sistólica y la diastólica.
No olviden entonces que el primero que yo voy a escuchar es la sistólica y el último ruido que voy a escuchar corresponde a la diastólica. Pero evidentemente yo lo puedo tomar en muchos sitios. Pero la medicina sigue avanzando, ustedes tienen acá muchos sitios donde yo puedo tomarlo. Convencionalmente, para fines de clasificación, se usa la braquial, pero ustedes, como que van a evaluar a sus pacientes, obligatoriamente deberían conocer cómo está la radial, cómo está la poplitea, cómo está la femoral, porque pueden darse con diagnósticos sorprendentes porque no las encuentran. Entonces saben ustedes que las arterias deben tener problemas. Digamos que eso es para fines de un examen clínico prolijo, bien hecho, como deben ustedes aprender a hacer. Pero para fines de lo que significa seguimiento es la braquial. La cosa sigue avanzando, ya no se usa, ahora se usan aparatos, dispositivos electrónicos, ya no necesito que alguien esté al lado mío escuchando bien, porque los sordos perdíamos, los que no escuchamos bien perdíamos y no podemos tener bien precisas las cosas. Ahora se usan aparatos digitales muy bien calibrados en casa, en consultorio. Se usan aparatos que duran 24 horas. Yo puedo disponer un aparatito, se lo coloco al paciente con un mini computador y eso hace que tenga la presión de 24 horas y tenga un montón de datos ahí. Cómo está en el día, cómo está en la noche, cómo está el despertar, cómo está el acostarse. Entonces tengo mucha información y eso ha ido avanzando 1800 años después de lo que a los hindúes se les ocurrió. Y lo más fascinante es esto. Ahora se trabaja en dispositivos electrónicos. Yo amablemente invito a mi paciente a que le voy a tomar la presión arterial, en realidad solamente le explico, lo coloco en un ambiente confortable, con todo el silencio al respecto, y le coloco el aparatito que automáticamente se lo va a tomar la presión arterial y yo no tengo por qué estar ahí. Con las nuevas modalidades todavía sigue siendo caro, es la toma automatizada, automática, sin testigos, sin enfermera, sin médico. ¿Y por qué se hace eso? Porque ya se ha visto que si hay alguien que te está mirando haciendo alguna cosa, te pones nervioso. Y te pones nervioso, la presión se eleva. Entonces, para zanjar eso y limar ese rango de error, se usan estos dispositivos. Todavía, salvo los canadienses que tienen mucho dinero, para ellos sí está muy a la mano, es lo que usan comúnmente, pero nosotros todavía no estamos en ese nivel porque los instrumentos todavía siguen siendo caros. Ya más avanzado todavía, cuando tengan ustedes y acaben, ténganlo por seguro y escucharán de esto, ya ni brazalete se va a usar. Ahora se va a usar estos dispositivos interesantísimos. Ya hay estudios que recientemente han sido publicados, muy pocas series todavía, donde comparan lo del brazalete y sin brazalete. Y si estamos teniendo niveles de presión arterial diferentes, y son nuevos instrumentos, todavía están inaccesibles, todos están en investigación, pero son los que pueden darme una aproximación de cómo hacer la presión arterial. Tengan cuidado, presten atención, esténse muy alertas, tenemos que estar muy atentos a lo que puede significar el avance de la medicina para lo que significa este tema que estamos hablando de 1800 años de historia. Bueno, como no tenemos mucha sofisticación y no mucho dinero, actuemos con lo que todavía es válido. Todavía es válido tomar la presión periférica, todavía es válido el brazalete y podemos usar un aparato oscilométrico, electrónico, o podemos usar todavía nuestros oídos bien entrenados para tomar la presión arterial. Y acá viene el punto central, diagnóstico. ¿Por qué pongo el dilema? ¿Acaso es un dilema? ¿Acaso no saber hacer diagnóstico? Efectivamente estamos en un problema. Tenemos dos escuelas enfrentadas. Tenemos los americanos contra los europeos en este punto de vista. Y efectivamente, los europeos, la clasificación con el brazalete, con presión periférica, con presión braquial, dicen, uno es normal si tiene menos de 120, 80. Lógico, eso es fisiológico, eso es normal. Pero dicen, uno es hipertenso si tiene, como ven ustedes en la lámina, por arriba de 140 sistólica y o, cualquiera de las dos opciones, 90 de diastólica. ¿De acuerdo? Esa es la clasificación tradicional de ser hipertenso. Si yo tengo en repetidas ocasiones este número o este número, soy hipertenso. Les podemos decir cuántas veces. Bueno, ese es el concepto europeo que mucha gente seguimos. Muchas partes del mundo siguen, casi todas las partes. El único que es discrepante son los americanos, para variar. Los americanos cambiaron ese criterio y para ellos, y solamente para ellos, lo único que le siguen la plana son los ingleses, sí coinciden con que el normal es menos de 120 y menos de 80, pero para ellos dice que no, ser hipertenso para nosotros americanos es más arriba de 130 o más arriba de 80 de diastólica, ¿de acuerdo? Lo cual significa 10 puntos menos. ¿Qué va a significar eso aritméticamente? Que tienen mucho más hipertenso, automáticamente. ¿Por qué hicieron eso? No tenemos tiempo para discutir eso, podemos debatirlo en algún momento, pero básicamente se basaron en estudios epidemiológicos y para ellos piensan de que es mejor bajar este número para que la gente se ponga en alerta y bajemos la mortalidad y tratemos de hacer prevención. Pero, ya les digo, estamos enfrentados. Si uno sigue escuela europea, en los números que les he dicho, 140 o 90,
Si uno sigue escuela americana, 130 u 80. Esto fue lo que significó para ellos. Cuando publicaron en noviembre del 2017 esto, automáticamente aumentaron a 30 millones más de hipertensos. De 70 millones que tienen ellos de hipertensos en su país, ahora tienen más arriba de 100 millones. Un poco para que vean la trascendencia. Y esta es la comparación. La escuela americana versus la escuela europea. En general, difieren en números. No hablo de técnicas, hablo de números. Los criterios son diferentes por diferentes métodos usados. Ya les digo, podemos entrar en una discusión por qué hacen esos números, pueden tener razón o no, pero digamos que es importante que todos ustedes estén enterados de que efectivamente hay dos criterios desde el punto de vista numérico. En lo que sí están de acuerdo es en otros temas. Y el tema fundamental, esto se va a publicar el próximo mes, estén atentos a esto, se va a publicar la más reciente guía de manejo de presión arterial. Y una de las cosas que yo rescato mucho es una figurita muy simple. Graben esta figurita en sus cerebros, mételo en su retina, porque esta es la posición que hace tiempo que se conoce, pero a veces se descuida, cómo debo tomar la presión arterial. Cada detalle importa. Si yo me muevo, si no estoy bien sentado, si mis pies no están bien sobre el piso, si mi mano no está mirando hacia arriba, si me estoy hablando, si me están escuchando, si están con un celular, si están con una bulla del televisor, están atendiendo el teléfono, le están haciendo una plana a alguien, todo lo que ustedes quieran, todos esos factores, si tengo la vejiga llena, si quiero ir al baño, si toso, todos esos elementos lamentablemente perturban la presión arterial. Y por lo tanto tenemos que respetar estos números, porque el número que le vamos a dar al paciente es un dictamen, es como una condena. O usted es normal, en buena hora, o usted sí es hipertenso. Entonces, hay que respetar, no olviden esta posición, es la que estándar, con aparatitos honestos y no dispositivos propiamente que sean de muy mala calidad. ¿De acuerdo? Entonces, muy claras en esta lámina, que más o menos es una cosa muy ilustrativa y que está vigente. Se va a reforzar en la siguiente publicación del próximo mes. Y el siguiente mensaje es el que viene acá. ¿Cuántas veces debo tomar la presión? Hace muchos años se hizo este experimento. A alguien se le ocurrió tomar la presión en un momento dado y curiosamente le tomó 2 minutos después, 2 minutos después, 2 minutos después y comenzó a ver cómo caía la presión. Vean ustedes cómo la sistólica va cayendo, cómo la diastólica va cayendo, propiamente porque la presión propiamente varía conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, el mensaje es claro. No sirve tomar la presión arterial de un solo momento. Esa presión de la farmacia, del curioso, lo único que hace es escándalo. Si alguien le viene por la ambulancia y le toma la presión y le dice, uy, usted tiene 180, está volando su presión, ustedes corrijan la plana, digan, cuidado que eso no es así. Hay que esperar un rato, debo tomarle varias tomas cada 2 minutos. Este autor hizo esa publicación que hoy es muy respetable, es la autoridad más grande en Europa de hipertensión arterial, el doctor Mancia, donde dice claramente ustedes no pueden hacer ese diagnóstico, tómenle cada 2 minutos por varias tomas. Nosotros tomamos ese mensaje y hace un poco de tiempo publicamos esto con un grupo de nuestros investigadores de cardiología y encontramos un número para nuestro país, porque no es un estudio epidemiológico, pero para Cayetano, y es lo que siempre les promulgo a todos mis alumnos y residentes, son 5 tomas por lo menos, 10 minutos para que se estabilice. Estadísticamente encontramos ese número mágico, que después los canadienses lo publican en sus guías y dicen efectivamente 3 a 6 mediciones. Entonces, regla número 1, buena posición y todas las reglas. Regla número 2, cada 2 minutos al menos 3 mediciones. Y el cuarto elemento importante que hoy se sabe es que la presión en consultorio, en la oficina, en el consultorio, en el hospital, en la clínica, esa presión es referencial. Todavía no dice la última palabra. Vean ustedes la figurita. Ustedes ven acá en la figura 2 barras, 2 columnas, 2 altas y una columna baja. Acá lo que estamos viendo es quién se muere más. Y lo que pasó acá es que vean ustedes estas siglas. DE significa domicilio elevado. DE, domicilio elevado. Los que más se morían eran hipertensos que tenían la presión alta en domicilio, más no en consultorio. Yo podía tener un CE, consultorio elevado, o un CN, consultorio normal. De repente me felicitaban porque en el consultorio estaba muy bien. Sin embargo, en mi casa estaba muy alta. ¿Y quién se moría ese? El sujeto que tenía un domicilio alto. ¿Cuál es el mensaje? De que la presión en domicilio es relevante. Y hoy se está dando mucha importancia. Y esto fue estudiado después. En consultorio puedo tener una presión, pero esa misma presión en domicilio me da otro impacto. Y si es en la noche, me da otro impacto. En pocas palabras, un 160 de sistólica puede tener una repercusión en el consultorio, pero si eso mismo me pasa en la noche,
hay que correr. Es un pánico porque eso es muy malo. Lo que está dando es, y lo mismo para la diastólica, lo que está dando el mensaje ahí es que necesitamos información fuera del consultorio. Entonces sus pacientes o los pacientes que ustedes van a ver a futuro, no solamente la presión del consultorio, es más, la del consultorio es una referencia eventualmente no tan importante, no estén presurosos. Más importante eventualmente puede ser la del domicilio en casa que tiene las mejores condiciones. Eso ya se aprendió y ya se sabe. En todo caso, hacer una suma de información en forma importante. Y eso se ha reconocido. Las guías actuales dicen, sí es cierto que tengo que tomar la presión bien adecuada, pero también es cierto que debo saber cómo está mi paciente afuera, si es que es verdad que está. Entonces ahora uno pregoniza mucho, ahora que estamos en el sistema de telemedicina, no es que a mí me guste mucho la telemedicina, ciertamente, porque es un poco impersonal, no estoy con el paciente, pero una de las ventajas es que ahora se les dice al paciente, usted tiene una tarea, va a tomarse la presión de manera adecuada, tampoco es desordenada, tiene sus guías, tiene sus procedimientos, hay que leer sobre eso, pero lo importante es que necesito esa información, tráigame esa información bien hecha, no en la farmacia, usted mismo tiene que tomarse la presión, no vale la farmacia, no vale el curioso, usted mismo, hay dispositivos ahora que no son tan caros y que pueden ser usados para tomar esa decisión. Y más recientemente los canadienses sacaron estos dispositivos automáticos que ya hemos conversado al respecto y digamos que resumiendo lo que se sabe ahora. Lo que se sabe ahora es que yo debo tomar bien la presión arterial en mi consultorio para empezar. Si esa presión me sale elevada después de haber tomado 6 tomas y el promedio me sale elevado, mi paciente puede tener un destino. Si sale más arriba de 180 o 110 en la primera consulta, después de haberle tomado varias veces, no una vez, sino como me enseñaron, como me dijeron, 4, 5, 6 veces, y me sale ese promedio, ese paciente no hay vuelta que darle, es hipertenso. Pero nótese la exigencia. Todo lo que hemos dicho, las exigencias, el intervalo de tiempo, la posición, etcétera, y me sale ese número. Si me sale ese número, no discutan nada, es hipertenso y debe ser tratado. Si ese paciente me sale, después de haber hecho lo mismo, 130-80 y es diabético, o el paciente no es diabético, pero me sale 135-85, ese paciente es un sospechoso, y tengo que hacer más cosas. Si ese paciente me salió menos de esos valores, menos de 130-80, menos de 135-85, en el consultorio después de haberlo tomado 6 veces, ese paciente no es hipertenso, déjenlo tranquilo y si tengo pues en 3, 6 meses tranquilamente. Cuando un paciente es sospechoso, necesito hacerle el procedimiento de fuera del consultorio. Me tendrá que ir a su casa, le enseñaré cómo se va a tomar la presión arterial y me va a traer esa información. Y si esa información es alta, no hay vuelta que darle, es hipertenso. Entonces, como ustedes ven acá, ya no es como decía Korokov, tómale la presión y a ver si es hipertenso o no. Korokov nos enseñó brillantemente lo que tenemos que hacer acá, pero ahora se ha aprendido muchas cosas. De hecho, en 100 años hemos aprendido muchas cosas y hay que tener todo un procedimiento para poder llegar al diagnóstico final. De manera tal que esto es lo que se sabe ahora. Si no tenemos estos aparatos sofisticados, lo que nos queda a nosotros es tomar varias veces, y lo aconsejo más elemental, varias veces cada 2 minutos, sacar un promedio. La primera presión siempre se elimina porque es la presión de alerta, después las otras se promedian, y en varias citas, hoy, en 2, 3 días, en una semana, varias veces. Y si varias veces me sale lo mismo, no hay nada que hacer, el paciente es hipertenso sin vuelta que dar. Y tengo el diagnóstico ya hecho de manera mía. Pero ahí no acaba la película. El tema es que si me tomó tiempo tomar bien la presión arterial, eso solamente es una parte. Es importante porque vean ustedes las cifras. Si alguien tiene 115,75 y veamos si ese sujeto trepa y ya no tiene 115, tiene 135. Me equivoqué, no le tomé bien y en vez de hacer 115, 135, ¿qué estoy haciendo? Cometiendo un crimen. Porque ese sujeto que tiene 20 puntos más tiene el doble de mortalidad. El doble de muerte. Perdón. Y esa es la intención y las curvas epidemiológicas. Verán ustedes que si me equivoqué doble y no era 135, era 155, tiene 4 veces más posibilidades de morirse. Entonces, tienen que ser muy responsables. No es complicado, pero es mucha responsabilidad, muy serio el tema, porque si yo me equivoco y doy un mal dato, condeno al paciente a alto riesgo de que se muera. Por eso es que es importante tener un número lo más preciso posible. Pero la tarea no acaba ahí. Si ustedes piensan que ahí acaba la tarea, no. Imaginen un iceberg. Lo único que han hecho todavía es recién están mirando la punta del iceberg. Nada más, es lo único que han hecho. Han hecho bien su tarea, se acordaron de Kolokov, usaron un buen aparato
y tuvieron una medición muy precisa. Pero ¿qué han hecho ahí? Solamente han visto la punta del iceberg. El trabajito que tienen que hacer ustedes ahora, y se me sumerjo y veo cómo está ese iceberg abajo. Ese es el tema, y eso se llama estratificación. Eso significa buscar más datos. ¿Y qué significa eso? Comenzar a investigar al paciente. ¿Quién es usted? Alto riesgo, bajo riesgo. Ustedes saben, ahora se habla mucho de alto riesgo. No saben mucho lo que están hablando de eso, pero hay que aclararlo. Alto riesgo significa alguien que tiene más posibilidades de morirse o de tener un problema cardiovascular. Bajo riesgo tiene menos, no significa que sea cero, tiene menos riesgo. Nada. ¿Cómo sé eso? Mi tema es ese. ¿Cómo sé si está alto riesgo o bajo riesgo? El tema elemental es factores de riesgo. Si mi paciente tiene fumador, obeso, sedentario, diabético, ese sujeto tiene más riesgo porque tiene más factores. Si no tengo factores, no tengo más riesgo. ¿Y en qué se basa eso? Acuérdense del estrés oxidativo. A más factores, más estrés oxidativo, más daño en las arterias, más eventos y mortalidad. Entonces, la parte central es esta. Ustedes van a averiguar su paciente. Cómo se comporta, cómo está de gordito, cómo es su dieta, cómo es su estado social, socioeconómico, si es diabético, si fuma, etc. Es la primera cosa que tienen que hacer para saber qué tipo de hipertenso estoy enfrentando. Y acá están los factores, los modificables. A nadie se le ocurre fumar, pues si fuera coherente y sea mínimamente inteligente, no va a fumar, pues, pero si fuma, ya sabe lo que significa de riesgo. Pero lo puedo modificar, todavía hay esperanza. Pero hay factores fijos que yo no puedo cambiar. Mi edad no la puedo cambiar, mi historia familiar no la puedo cambiar. Entonces, hay varias cosas que yo no puedo cambiar propiamente. En los latinos, no olvidemos que tenemos un problema serio, nuestra gordura, 30%, y el síndrome metabólico. Esas condiciones son conductas de riesgo, son estados de riesgo. Y eso significaría que muchos de los hipertensos, probablemente el 30% de los hipertensos, por lo menos ya tienen un factor más, por lo menos son obesos, mínimo. Y el tercer punto, no olviden, hemos dicho que esto es una enfermedad de arterias. Las arterias se inflaman, se deterioran, se ponen gruesas, se ponen duras. Bueno, esas arterias, al tener menos flujo sanguíneo, afectarán a muchos órganos, los llamados órganos nobles. El cerebro sufrirá, la retina, el corazón, los riñones. Entonces, si yo encuentro alguna evidencia de que esos órganos están dañados, esta enfermedad ya es más seria, evidentemente. Ya no es hipertenso cualquiera, ya no es la presión alta, ya es un hipertenso con un daño en un órgano muy importante. Entonces, a eso se llama cardiomiopatía, encefalopatía, retinopatía o nefropatía. Entonces, ustedes entenderán que ya se va juntando mis fichas. Imaginen ustedes un rompecabezas. La primera ficha fue saber si es hipertenso. La segunda ficha es cuántos factores tiene. La tercera ficha es, ¿tendrá algún órgano dañado? Tengo que investigar, tengo que averiguar esto. Los americanos, los europeos y todo el mundo civilizado tienen scores. Lamentablemente tenemos un problema. Los americanos tienen un score muy publicado hace muy poco, que es este score, que es sencillamente una herramienta, meten los datos de sus pacientes y sacan un número mágico. 10% arriba o 10% abajo. Si es menos de 10%, menos riesgo. Los europeos no se quedan atrás y publican también su score, como ustedes ven acá, el score. Su score es un score para diferentes regiones de Europa que también lo sacan. Los canadienses tienen su score, los asiáticos tienen su score, los australianos tienen su score, todo el mundo tiene su score civilizado. La pregunta es esta: ¿qué score tenemos para nosotros latinos? Y para nuevamente la misma cantaleta, la misma historia de toda la vida. No hay cifras exactas y tampoco tenemos scores propios. Los europeos misericordiosamente dijeron, bueno, pues como ustedes no tienen scores, yo les sugiero que el score que nosotros usamos, multiplíquenlo por un factor de 0.7 y podrían usarlo. Esa es una cuestión puramente aritmética, no necesariamente cierta. Entonces, ahí hay un problema para nosotros como score. Pero no hay que abatirse, no hay que llorar sobre la leche derramada. Si no tengo score, por lo menos tengo mi inteligencia, tengo mi habilidad, sé cuántos factores de riesgo tengo y voy a investigar cada órgano si está afectado o no. ¿Por qué hago esa tarea? Porque esta es la siguiente figura que deben grabar en sus retinas. Si yo tengo un paciente hipertenso, que está el numerito de arriba, acá está arriba, para un sistema europeo, estos son los números, el diferente grado. Pero la siguiente tarea es la punta del iceberg. Ahora, ¿cómo sé la segunda parte del iceberg, lo que está profundo? Bueno, investigo. ¿Tienes factores? No tienes factores. ¿Y cuántos factores tienes? ¿Tienes un órgano dañado? ¿Cómo está tu riñón? ¿Cómo está tu retina? ¿Cómo está tu cerebro? ¿Cómo está tu corazón? Entonces investigo y según ese puntaje te pongo un color.
yo puedo tener una presión no tan alta como ustedes ven acá. Imaginen esta columna, la segunda, 140/90. Ya pues soy hipertenso, pero puedo tener varias modalidades. Si no tengo ningún factor, soy bajo riesgo. Pero si tengo de todo, inclusive ya tuve un problema cerebral, como una hemorragia, un infarto cerebral, o mi riñón está claudicando, ya no soy pues bajo riesgo, soy altísimo, muy alto riesgo. Entonces, esa es lo que usted tiene que tomar en cuenta. No solamente tomar la tarea de tomar bien la presión arterial, la punta del iceberg, sino investiguen, sumérjanse en el iceberg y vean qué cosa está debajo, con todas las herramientas que tengan ustedes a la mano. Como latinos, no hay que lamentarse que no tenemos score, tenemos inteligencia y ustedes la tienen de sobra. Ya para acabar, entonces, y no maltratarlos más, el gran paso. ¿Para qué me sirve todo esto? Para tomar una decisión. ¿Qué decisión voy a tomar con respecto a mi paciente? ¿Qué le voy a comentar? ¿Qué le voy a decir? Y la primera decisión es importantísima, es que si usted tiene números altos, hay que bajárselos. Ese es el primer mensaje. Si uno es hipertenso, lo único que funciona, acá no hay agua bendita, no hay rezos, no hay nada. Lo que hay es que si yo soy hipertenso, tengo que bajar esos números. Si yo bajo esos números, mis posibilidades de infarto, de strokes, de muerte van a bajar. Si yo no bajo esos números, no van a hacer nada con el paciente y lo único que van a hacer es que el paciente se deteriore progresivamente. Entonces es una norma número 1. Tengo que bajar esos números. Es el principio elemental de mi toma de decisiones. Y eso es tan serio como que ustedes ven acá las cifras, son ya estudiadas ampliamente y vean cuánto puede bajar, 20%, 30%, y no los voy a perturbar más con más números. El segundo punto es, yo quiero que baje, pero la pregunta ustedes dirán, ¿hasta dónde bajo? Hasta que me diga mi inteligencia. O sea, tengo que ir hasta una meta. Yo tengo que llegar a una meta. Yo lo tengo que llevar a un número más seguro. Tengo que sacarlo de ese estado de riesgo. Entonces, ¿a dónde lo llevo? Las recomendaciones internacionales en base a estudios clínicos claramente dicen, si tienes un hipertenso, lo primero que debes lograr es que baje de 140 y que baje de 90. Los dos números. En el consultorio, con el brazalete, con el de mercurio, con el electrónico, pero con números en el consultorio, brazalete y eventualmente en la casa. Y si el paciente le va muy bien, está tranquilo y no tiene molestias, pueden ustedes llevarlo a 130, 80 idealmente para que esto sea más seguro. Está en ese rango como medida y como objetivo. Nunca llevarlo a menos de 120, porque eso los va a deteriorar, les va a llevar a menos perfusión cerebral, a más, y nunca gente diastólica porque también les va a hacer daño. No con los adultos mayores. Los únicos que tienen nuevamente corrigiendo la plana son los americanos manejan otros números, ellos dicen uniformemente menos de 130, 80 a todos en general, pero es una cuestión de números en realidad. ¿Cómo lo van a hacer? La primera medida, independiente que el número tenga, es lo que se dice estilos de vida. Eso es gravitante. Todos ellos tienen ese estilo de vida. Y ya la segunda medida depende de quién sea. Si la punta del iceberg solamente dice que es hipertenso y no hay nada abajo, puede todavía intentar estilo de vida. Sin embargo, si dice que tiene 140/90, hay que darle medicamentos. Esa es escuela europea claramente. Y eso significa que debo dar fármacos en general. La escuela americana dice algo diferente, con números diferentes, pero en realidad el mensaje es muy similar. Si el paciente tiene mucho riesgo, es mejor darle fármacos para poder protegerlo, o sea, medicamentos antihipertensivos. En lo que se refiere a intervenciones, no olviden los estilos de vida. Acá no hay, como se dice, charlatanería, no hay consejería, no hay espiritismo. Lo que funciona en estilo de vida es baja de peso, muévete todos los días, no fumes, baja la sal, agrega un poco de potasio en tu dieta, básicamente plátano cítrico, no pastillas de potasio, sino en el consumo. Si haces todas esas estrategias, vas a bajar los números. Y si alguien no cree, ya se estudiaron esos números. Y acá se ven todos los números, cuánto baja cada estrategia. Si yo hago ejercicio, bajo 5 puntos. Si yo hago dieta saludable, 11 puntos. Si yo bajo de peso, 5 puntos. O sea, estamos hablando de números redondos. No estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de cosas que sí bajan la presión. Y finalmente, algo que eventualmente puede interesarles a ustedes, hay fármacos, hay familias, muy buenas familias que combino bien, hay familias que combino no tan bien, hay menos apropiadas y hay otras que no debo usar. Hay muchas familias de fármacos, muchos fármacos. Hoy por hoy se sabe que los fármacos en general son efectivos, pero tienen un tope. Los fármacos en general, la sistólica no le van a bajar más de 9 y la diastólica no más de 5.
Siempre tengan en mente eso. O sea, dependiendo con qué número están partiendo, ustedes van a tener problemas pensar que un solo fármaco va a lograr. Hoy la Escuela Europea defiende mucho eso y dice mejor hay que trabajar con 2 fármacos para poder bajar. Pero eso es dinámico, eso depende de cada paciente. No hay que perturbarse por eso, eso es un tema adicional. De hecho, si hay que donar fármacos, hay que dejarlo para el médico. Los fármacos tienen que lograr el mismo objetivo, bajar los números, pero tampoco no haciendo daño en general. ¿Cuáles son los 3 mensajes claves para acabar esta discusión y no maltratarlos más? Primer punto clave, en nuestro país es extremadamente prevalente. Por lejos, es la enfermedad cardiovascular más frecuente, es la que nos pega más de punto cardiovascular y lamentablemente va acompañada de muchas cosas. Diabetes, gordura, colesterol, síndrome metabólico. Entonces, no olviden que ser hipertenso es una parte de la historia, pero es muy prevalente. Es el primer mensaje. El segundo mensaje importante, hay mandamientos. ¿Qué cosas hacen ustedes con un hipertenso? Mandamiento número 1, definan bien. Mandamiento número 2, hagan exactamente el diagnóstico con la estratificación. 3, indiquen medicamentos cuando sea necesario, no perder tiempo. Mandamiento número 4, cuidado con el adulto mayor, no le bajen mucho porque le pueden hacer daño. Mandamiento número 5, establezcan una meta, no vayan en caos, no se pongan histéricos, corriendo, tengo que bajarle, no, establezcan una meta. ¿Qué meta le corresponde? 140/90 para empezar y hasta 130/80 en segundo. Estilo de vida, no menosprecien el estilo de vida, son importantes y a veces pueden ser muy efectivos y con eso es suficiente. Hay un grupo de hipertensos que se puede manejar solamente con estilo de vida si es que lo hacen bien, no es fácil. Fármacos, habitualmente se requiere más de un fármaco. Hoy, la vida misma trajinada que tenemos hace y obliga a los pacientes que necesiten 2 fármacos fácilmente y ahora se usan muchos fármacos combinados en una sola pastilla. Octavo mandamiento, si se puede usar una sola pastilla mágica, se está trabajando en eso, se llama la píldora, la polipíldora. Hagan claramente sus estrategias ordenadas, no es alocarse, es una cosa adecuada, y nunca olviden más allá que no solamente es la presión arterial, sino cuánto riesgo tienen, y ilustren a su paciente. De más está que yo le baje la presión arterial porque usted sigue fumando, no he hecho nada. De más está que yo le baje la presión arterial porque usted no baja de peso, no voy a hacer nada, igual va a tener riesgo. O sea, hay que conversar con el paciente para poder saber que el panorama es más allá de lo que ustedes saben. Y el último mensaje es lo que ustedes, digamos que ahora los reto a ustedes. No les digo que todos ustedes sean Einstein ni nadie de nosotros va a compararse con Einstein, evidentemente, pero yo diría, ¿cuál sería la mejor estrategia antihipertensiva? 5 segundos para que reflexione. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Alguien se atreve a dar la respuesta? Prevención. Absolutamente. Si yo tengo un factor de riesgo, es un absurdo estar trabajando en ese factor de riesgo. Más inteligente, y no tengo que ser un Einstein para eso, es que yo lo elimine. ¿Y cómo se llama esa prevención? Si no hay ese factor, no hay estrés oxidativo. Si no hay estrés oxidativo, todo se cae y no puede dañarme nada, no me pasa nada. Estoy en tabla, estoy tas con tas, estoy en equilibrio. ¿Cómo se llama esa prevención que ustedes deben tratar de hacer en lo posible? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien quiere decirlo? ¿O ya se durmieron todos? Sí, Esa se llama primordial. prevención primordial, ni siquiera es la primaria. Primaria es cuando yo ataco el factor de riesgo. Secundaria es cuando ya no hay nada que hacer y ya hizo daño. La primordial es muy precoz. La tercera pregunta, última oportunidad para el público. ¿Y dónde se puede hacer prevención primordial? ¿En quiénes se puede hacer prevención primordial? Todos. En los bebés. Muy bien. Fetos, te quedaste corto. En los fetos, o sea, la madre hay que cuidarla, que no engorde, que no fume, que no tome café, que tenga sus controles prenatales. En los bebitos, en los lactantes, desde pequeños, tener un buen peso, un buen control, ejercicios, dieta propia adecuada, nunca gaseosas, nunca comidas chatarra. Y en los niños más grandecitos, evidentemente, igualmente ejercicios. Ya a ustedes, les tengo una mala noticia, si ya están ahí en ciertas conductas, es más difícil convencerlos. Pero es la idea en gente muy joven. Prevención primordial, y eso sí está estudiado. No, es una charla diferente, eso será para otra discusión, si quieren ustedes invitarme, pero sí, efectivamente, sí se ha demostrado alguna estrategia. Pero digamos que es lo más inteligente, pero es lo más difícil. Lo más costoso, lo más difícil de educar siempre es más difícil,
porque demandan que entiendan más. Y con eso hemos acabado. Si no me equivoco, estamos contra largos en el tema. Me excuso por haberlos maltratado con tantos minutos de su tiempo, de sus vidas, pero si se acuerdan que hipertensión es muy mala, ya es suficiente para mí, pero que no es tampoco el logro, es posible identificarla. Hagan lo posible por hacer prevención y punto final. Gracias por su atención y que la pasen muy bien. Gracias, doctor. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Doctor, Bueno, tenía una nadie. consulta. Sí, Oscar. Sí, Escucho. en cuanto a riesgo de Korokov, leí una diferencia bibliográfica sobre si la presión diastólica está ubicada en el cuarto o quinto Buen ruido. punto. No quise fastidiarlos más, pero el primer ruido es inobjetable, es el primer ruido que es la sistólica. Convencionalmente, el quinto ruido, que significa el último ruido que escucho. Ya después de eso no escucho nada. Eso es el quinto. Y esa es la creación de diastólica. Pero ocurre en ciertas personas, inclusive normales. Háganse el trabajito de buscar una gestante, tómele la presión. Háganse el trabajito de buscar un niño, tómele la presión. Un anciano, tómele la presión. Entonces, hay poblaciones en que le sigo tomando y no baja. Sigue bajando, sigo escuchando hasta 0. Entonces digo que le pongo 0. Sí, pues la quinta no tienes número. Entonces, lo que sea ahí, Korokov fue brillante y dijo, los pacientes, hay una cuarta fase. La cuarta fase en poblaciones en que ya se sigue escuchando y sigue escuchando hasta 0, se usa la cuarta fase. La cuarta fase es más difícil porque la cuarta fase es el cambio de tono. Yo estoy con un tono muy fuerte escuchando y de pronto cambia a un tono más tenue. Ese momento en que cambia, ese es el número, esa es la cuarta fase. Se usa en esas poblaciones, para esos casos en particular. Pero en el resto se usa la quinta fase. Ok, gracias. ¿Alguien más? Doctor, ahora han puesto si el término prehipertensión es adecuado aplicar en nuestro país. Buen punto. El prehipertensión los inventaron los americanos. Lo inventaron y fueron criticados. Estamos hablando del 2013, por entonces. Entonces criticaron porque es un término muy alarmista, la gente se asustó. Y lo que pasa es que, para darles una idea, los europeos no le hablan de prehipertensión, pero hablan de presión normal alto, decían ellos. Para ellos es una presión no normal. Entonces, en verdad, como les voy a repetir, desde el punto de vista de clasificación, digamos que convencional, ya se ha eliminado como término. O sea, no se usa como término eso, ni debe usarse, no tiene por qué usar ese término de prehipertensión. El dilema no está ahí, sino el dilema está en saber, ¿eres o no eres hipertenso? ¿Tu presión es normal, es óptima o no es óptima? Y eso es lo que ustedes tienen que grabar. Ya les vuelvo a repetir, todo el mundo sabe que fisiológicamente menos de 120 es sistólica y menos, tiene que ser I, porque ustedes saben de fisiología, y menos de 80 de diastólica, eso es normal. Y en lo que se refiere a hipertensión como tal, si eres pro-europeo o crees más en los europeos, 140 y o 90. Si eres americano, 130 y o 80. Ustedes dirán, pero ¿y qué hago entre esos en el intermedio? ¿Cómo le llamo? Bueno, si eres europeo, le vas a llamar normal alto. Si eres americano, le llamas alto igualmente, elevada, pero ya quitaron el término de prehipertensión. En nuestro país, nosotros los latinos, no es que hayamos hecho una clasificación, nadie haría una clasificación latina porque no hay estudios para eso, pero no se habla de prehipertensión hoy por hoy, desde el punto de vista semántico. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, gracias, doctor, de parte SOCEMS y del Comité de CEPAIS por ayudarnos con esta charla y a todos los asistentes también. Qué ocurrencia. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Cuídense mucho.